Buenas tardes a todos nuestros seguidores de Charlas de Café con don Fausto Cantú Peña. Charlas que se han hecho una costumbre, don Fausto, una costumbre muy buena y una costumbre que los cafetaleros están buscando cada vez que sale la charla, están buscando sus comentarios, lo cual nos da mucho gusto y les mandamos un saludo a toda la comunidad cafetalera y que sigan viéndonos, don Fausto, porque es muy ilustrativo en los temas que toca y la manera de explicarlas también. Así es. El tema, don Fausto, que teníamos pendiente de la carta que le hizo llegar, el documento que le hizo llegar a don Marcelo Ebrard para pues una propuesta de la situación del café actualmente, ¿sí? ¿Quiere que lo toquemos? Bienvenido, don Fausto. Claro que sí. ¿Sí? Bien. Instrumento que creemos es nuestra convicción. Ajá. Creencia es convicción. Ajá. Resultante del análisis histórico. Exactamente. Lo único que realmente puede, de alguna manera, mediar adecuadamente en un equilibrio democrático de mercado, Estado, sociedad, academia, instituir como este reciente foro mesoamericano que recientemente, repito, realizaron en Así es. Caribe, donde hablan de una institucionalidad para llevar adelante el progreso tecnológico, la innovación y la sustentabilidad del café, es la organización, los mercados, la corrección de sus imperfecciones, de modo que el productor reciba una remuneración adecuada por su esfuerzo y pueda así mismo pagarle bien al trabajador del campo. Y el consumidor beneficiarse de una buena calidad y de un precio asequible. Y los gobiernos también. Así es. En este foro estuvo la Comunidad Económica Europea. Preguntarles a los señores de la Comunidad Económica Europea y a los miembros del foro cuánto reciben los países de la Comunidad Económica Europea. ¿Verdad? La Comunidad Europea en general, la Unión Europea. ¿Cuánto reciben los miembros de la Unión Europea, los gobiernos, por los impuestos que pagan? Y este porcentaje, compararlo con lo que reciben los países productores que exportan, nada que ver, hacia esos sitios. Darse cuenta, ir perfilando la inequidad en el comercio. Así es, nada que ver con lo que reciben los productores de café, don Fausto, con esos ingresos. Así es, fíjese. Bien, estamos viendo aquí el documento, lo estoy viendo aquí en otra pantalla, don Fausto, que va dirigido al licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubon, ¿verdad? Perdón, ese apellido así como francés también. Y usted hace hincapié en que México, que como participante también de esta zona del de Centroamérica y el Caribe, así como los países de Sudamérica, productores de café, pues tienen una relación comercial alrededor del café y los cuales, pues, con el precio de la materia prima, ¿verdad?, provocan y alientan altos flujos migratorios mismos que estamos padeciendo en la conocida crisis humanitaria que se denuncia. En este sentido, pudiéramos abundar de don Fausto. ¿Cómo ve usted? Sí, don Fausto. Me pregunta usted. Sí, podemos abundar en lo que es la posición de México y de los países centroamericanos del Caribe y Sudamérica alrededor del café, ¿sí? Y que se está provocando pues una
altos flujos migratorios, mismos que están padeciendo también la conocida crisis humanitaria que se denuncia, que es el COVID, ¿verdad? El COVID, el coronavirus famoso. Entonces yo creo que aquí pues este es un punto muy importante, don Fausto, porque de alguna manera la gente, pues la necesidad ha hecho que nos lleguen caravanas de Centroamérica cada día más abundantes y que se están parando en nuestra frontera sur y en algunos otros países como Honduras y Guatemala, ¿no? También. Eh, Todo provocado por la necesidad, don Fausto. Y el café es un elemento importantísimo para mantener la calma y la seguridad, tanto social como económica, de estos países que dependen en mucho del café. Pues sí, mantienen niveles de actividad económica, de empleo elevados, el café, cultivos de café, comercio, industrialización y demás. Y no es de ahora, es de siempre. Es toda una tradición histórica. Así es. América, el Caribe y Mesoamérica en México, pues han crecido en buena parte y mantenido sus niveles de actividad merced al café. Así es. Y el café, para que realmente cumpla la función sustentable que se le atribuye en materia social y aún ambiental, requiere una remuneración adecuada. Y para eso requiere buenos precios o precios remunerativos. Y esos precios remunerativos, con las imperfecciones del mercado, oligopólico que se llama, así se dice, entre economistas, ya la comunidad de negocios ya reconoce el término oligopolio, o sea, oligo unos cuantos, ¿verdad? Así es. Dominan el mercado, entonces, pues ya lo reconoce. Y claro, ese oligopolio que tiene su correspondiente en la demanda como oligopolio, pocos compradores, revela la gran concentración que tiene el negocio del café entre pocas empresas. La oferta es mucha, son millones de productores. Se estima que en el mundo habemos 25 millones de familias productoras de café. 25 millones. Los trabajadores, y de qué dimensiones son las llamadas parcelas y la frecuencia de esas parcelas. Se habla de que el 60-70% o más, ¿verdad? Tienen menos hectáreas. Así es. ¿Cuántos tienen menos de 1 hectárea? ¿Cuántos tienen entre 10 y 25 hectáreas? Sí, mire, en el foro este que pasó, lo estuvimos viendo detenidamente, que menciona de ICA, de productores, menciona que el 95% de los productores de Centroamérica y el Caribe y México inclusive son pequeños productores, o sea que tienen poca tierra, ¿no? Escasamente un par de hectáreas, si acaso, ¿verdad? También. Entonces eso pues, nos habla de la pulverización de la tierra, de la producción también, y pues la falta de instituciones que aglutinen a los productores, los organicen, son muchos, y ahora sí que dicen como a río revuelto, ¿verdad? Ganancia de pescadores, ¿no? Entonces, si no están organizados o representados los productores de alguna manera con las instituciones que existen y que no se han podido organizar después del IMECAFE aquí en México, don Fausto, porque pues cabe mencionar que generaciones estuvieron pues a expensas del INMECAFE desde el 58 hasta 90, 92, 94. Pues son varias generaciones, ¿verdad? Que pasaron y lo único que vieron fue INMECAFE, lo único que supieron fue pues toda esa mecánica de abastecimiento del café, de pagos adelantados también para la cosecha, pre y post cosecha, ¿verdad? También
Entonces, esas costumbres, pues cuando desaparece el INME Café, se quedan a la intemperie y sin saber qué hacer, sin la experiencia de poder trabajar por ellos mismos, ¿no? También. Se me hizo muy, muy cruel esa situación en su momento, que lo vivimos, porque pues no estaban acostumbrados, bueno, nacieron con el INME Café, muchos productores, y se lo quitan de repente, pues dice, ¿qué pasó aquí, verdad? Entonces, la necesidad de una institución donde lleguen los productores y presenten sus propuestas, donde puedan hablar fuerte también, donde puedan proponer cosas positivas y señalar las negativas, ¿no? También. No creo, don Fausto, este es un punto que en la historia, bueno, pues ahí se quedó el bache, ¿verdad? De la falta de una institución. Mire, el reciente evento centroamericano del Caribe habla de 4 o 5 objetivos muy precisos. Habla de innovación, habla de sustentabilidad, habla de institucionalidad. Esa institucionalidad se ha venido implementando, desarrollando a lo largo de mucha historia. Esa institucionalidad exige actualización a las nuevas condiciones, tanto de la sociedad capitalera, productora y trabajadora del campo, como del mercado, la industria, los avances tecnológicos y en los patrones de consumo. Hace rato mencionábamos que hay cierto número de productores de 2 hectáreas. Ese es un rango, ¿verdad? Es una estimación derivada de proyecciones en el escritorio. No es derivada de un verdadero censo. Que ahora con los mecanismos modernos de los drones y de la georreferenciación, es fácil, de alguna manera, elaborar un censo, no un muestreo, no una estimación. Claro. País por país, región por región, municipio por municipio. Lo importante es que haya la voluntad política de hacerlo. ¿Cuántos productores hay o habemos? ¿Cuántos beneficiadores? ¿Cuántos industrializadores? ¿Cuántos exportadores o comerciantes intermediarios? ¿Qué directorio de especialistas, agrónomos en sus distintas especialidades cada uno, porque hay subespecialidades? Claro. O sea, lo que quiere decir es que nos hace falta todo un estudio a profundidad de la situación real, estructural de la cafeticultura en cada uno de nuestros países centroamericanos y del Caribe. Y cada país debe ser responsable de hacer lo propio en su territorio. México tiene que hacer lo suyo. ¿Y quiénes son las personas o las instituciones que tienen que hacerlo? En México tenemos al INEGI. Esa es la institución responsable por ley. No son la asociación A, la asociación B, la asociación C, que dice que tiene tantos representados y que ahí están prácticamente todos representados. No, es el Estado y sus organismos estadísticos autorizados. Y luego, todo eso, validarlo en los eventos internacionales. Eso es lo que nos hace falta, con una información veraz. Claro. ¿Y qué va a pasar con el cambio climático? Necesitamos elaborar lo que se llama un modelo de previsión, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a desplazar las áreas de cultivo? ¿Qué otras áreas van a surgir nuevas? ¿Cuáles van a desaparecer? Si sabemos por los astrónomos, los geofísicos, que el trópico se está desplazando X cantidad de segundos cada año. Así es. En términos de grados, de minutos y de segundos, tanto de latitud meridional como
de los paralelos. Entonces, nos hace falta una visión científica. ¿Quién la tiene que hacer? Por eso la importancia de la concurrencia de la academia. Pues las universidades. Claro. Esos son los que tienen que hacer la investigación. Los productores, con su hectárea, cada uno, o sus 2 hectáreas, van a creer como los sapos, ¿verdad? Vamos a creer que el universo es nuestro charco. La verdad es que ya con el enfoque ecosistémico, con toda esta valoración que hay que hacer de los efectos del cambio climático y los cambios que se están dando, pues, ¿cuántos van a quedar después del coronavirus? Claro. ¿Cuántos van a dejar de estar en su actividad? Claro. Hay falta investigación científica en torno a la cafeticultura como un todo, en cada una de sus regiones, en cada uno de sus municipios, a nivel sectorial, a nivel global, mundial, hace falta. Y no nada más andar haciendo estimaciones porque se nos ocurrió. Claro. Sí, aquí en el documento que le hace llegar al licenciado Ebrard, pues marca usted, dice aquí, dichos bajos precios que se negocian en los contratos actuales y futuros de las bolsas de mercaderías, commodities, establecidas en los países importadores donde sus empresas transnacionales procesan y venden el café al último consumidor que paga altos precios, rigen al mayor volumen de negocios anuales de este producto. Y marca usted algo que también muy importante, el diferencial de antecedentes afecta negativamente a grandes sectores como conexos a la economía de dichos países productores de la materia prima, café verde. Es así que el diferencial de ingresos que reciben las compañías transnacionales por el proceso y venta del café industrializado es desproporcionalmente superior a lo que pagan a los pequeños productores minifundistas por su materia prima, café verde. Recomienda usted, dice, por lo anterior es fundamental, necesario y urgente corregir tal inequidad y sus efectos. Y eso está en el poder de negociación de los países productores de café con los países donde se industrializa y se comercia mediante convenios que organicen los mercados bajo nuevos paradigmas funcionales, de modo que al valor agregado y la renta derivada se distribuya más equitativamente. Remunere costos de producción, incremente productividad y mejore los niveles de vida de la población. Ahí lo marca usted muy bien, muy claro, don Fausto, esto que estamos comentando precisamente. ¿Sí? La inequidad. La inequidad. Eso es lo que hay que corregir para que sea sustentable la actividad cafetalera, sustentable económicamente, sustentable o sostenible ambientalmente, sustentable o sostenible socialmente. Claro, así es. Para que puedan asimilar todos los avances tecnológicos. Y definitivamente el objetivo fundamental del desarrollo es el ser humano, los productores y los consumidores. Y los consumidores también. Sí, aquí recomienda usted también, más bien informa que desde 1975 negociamos con el liderazgo de México el tercer convenio internacional del café bajo los principios de la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados, artículo 5, ver anexos. Es tiempo de revisar responsablemente nuestra historia económica para repetir aciertos y corregir errores y adaptarnos a las nuevas circunstancias. Solicitamos a usted atentamente una reunión de trabajo con la Unión de Profesionales de Café de México a efecto de formular y realizar una propuesta técnicamente factible y socioeconómica ambientalmente rentable. Es la propuesta, don Fausto. Vamos a insistir, ¿verdad?, con esa propuesta, y que, pues, también aquí menciona que específicamente proponemos instituir un mercado organizado mesoamericano y del Caribe,
para certificar y cotizar las diferentes calidades de café verde que se producen en nuestra región, el cual sirva de base a una comunidad de países del trópico a efecto de valorar con nuevos términos de intercambio nuestros vastos recursos y biodiversidad. Por favor, tome usted en consideración el escrito que nos permitimos dirigirle en fecha 3 de septiembre de 2019. Es el documento, ya lo estamos platicando, charlando y leyendo, don Fausto, ¿no? Para no leer de corrido también, sino que profundizar en cada uno de los puntos. Aquí este mercado mesoamericano, que se han hecho algunos intentos también por ahí, pero pues nada que no deje no dejan de participar estos grandes intereses, don Fausto, y tratan de manipular también el éxito o el fracaso de estas ideas. Ahí toca usted un punto verdaderamente importante y de alta diplomacia, llamémoslo así, de negocios. Así es. Aquí no se trata de quejarse o de hacer valoraciones todavía. Trata de señalar el hecho que está en la desproporción de lo que recibe lo que paga un consumidor en algún mercado vecino, en Estados Unidos y Canadá, en México mismo, y lo que recibe por ese mismo producto, ¿verdad? Traducido en verde, el productor y el trabajador del campo. El hecho está ahí, a desproporción, ¿verdad? Sí. ¿Cómo la vamos a medir? ¿Quién la va a medir? Claro. Ese tiene que ser el organismo estadístico de Estado. En este caso, el INEGI, ¿verdad? En el caso de México. Allá en Honduras, allá en Nicaragua, allá en Panamá, allá en El Salvador, ¿verdad? O en la costa del Caribe de Colombia, ¿verdad? O allá en Jamaica, en Dominicana, en las islas del Caribe, pues cada una de las entidades. Y esas entidades de cada estado o nación deben concurrir como concurren, ¿verdad? A la Organización Internacional del Café. Ya menguada la Organización Internacional del Café y está tratando de ser sustituida por un grupo aquí, otro grupo allá. La Organización Internacional del Café se creó en 1962 a iniciativa de México. Claro. 1962, ¿verdad? La iniciativa de México. Se renovó el convenio internacional que a mí me tocó renegociar en 1975, el llamado tercer convenio internacional. Así es. Que se ha venido refrendando, ¿eh? Claro. Con el tiempo. Bueno, ¿sí? Todo eso hay que replantearlo. Claro. Ahí estamos diciendo nosotros cómo lo proponemos, ¿verdad? Lo proponemos como una cadena de bolsas en cada uno de los países o de mercados organizados de cotización y certificación. Así es. Para valorar las distintas calidades. Ahí tendrían que concurrir los productores y sus organizaciones, los industriales y sus organizaciones, las empresas, ¿verdad?, de beneficio y comercio. No se trata de excluir. Esto es incluyente. La condición es que sea democrático, ¿verdad? Que sea realmente con representaciones que vengan de la base. Por eso la propuesta es una asamblea, nacional, región por región, estado por estado, municipio por municipio, que concurran en forma permanente a negociar los términos, ¿verdad?, y las formas en que se va a dar un comercio que exige la nueva realidad, ¿verdad? Un comercio equitativo. No, fíjese que no hablamos de justicia, hablamos de equidad, ¿verdad? Que se ponga en los términos de intercambio que la propia, por ejemplo, el propio deterioro de las monedas en que se comercia el café, el propio deterioro dólar. Así es. O la sustitución del dólar, como hubo del patrón oro, y hacer del dólar la moneda de intercambio.
Y ahora, con el famoso Bitcoin, que ya se está estudiando, nuevas formas de moneda en el comercio internacional se utilizan. Actualizar. Eso es lo que requieren los instrumentos de innovación, ¿verdad? Instrumentos de innovación que funcionen, que sea democrática, que no sea la representación de uno, la representación de otro que dice que representa, y la verdad es que no representan más que a su propio negocio. Claro. Pongan a negociar en la mesa con estudios científicos bien realizados por organismos imparciales. Claro. Así es, doctor. Para eso las universidades, para eso son las universidades que están establecidas en muchos de los estados de la República. Así es. Un órgano estadístico, autoridad que es en México. Y para eso es una asamblea permanente, un congreso permanente de productores, trabajadores, industriales. No se trata de excluir, se trata de incluir. Así es, don Fausto. Para ser democrático. Claro. No, pues fíjese que casualmente pues es la problemática de todos los países productores de café, principalmente los de Centroamérica y el Caribe. México también, porque pues, los volúmenes de café que se manejan pues no son los de Vietnam ni son los de Brasil, ¿verdad? Entonces, el producto siempre en volumen, pues tiene otro tipo de tratamiento. En este foro, en este congreso que se hizo de ICA, estuvimos oyendo las propuestas y las inquietudes de cada uno de los representantes que estuvieron, que, bueno, estuvieron 3 mexicanos también ahí, este señor Santiago Argüello, que como representante de SADER, la señorita Vera Espíndola, que es funcionaria del Specialty Coffee, del SCA, y que colaboró también en lo que era Zagarpa anteriormente en México, y estuvo el doctor Félix Martínez. Lo que nos inquietó mucho fue la postura de un país, creo que era Nicaragua, que le pregunta al doctor Félix Martínez que en lugar de comprar café en Vietnam, pues deberían de comprar el café en Centroamérica y Sudamérica, cosa que lo vemos pues muy difícil por los precios, ¿no? Más que nada, y las calidades, ¿no? Que manejan ellos también. Entonces, no es la calidad que se produce en Centroamérica y tampoco los precios son correspondientes. Pero, en fin, ahí estaba la petición para ayudar a los productores también, y la postura también de los pequeños productores, que son muchos, ¿verdad? Que son todos prácticamente en esos países. Y también algo que me inquietó mucho también fue que no se atrevían a decir las cosas como son. O sea, como que van con freno de mano, don Fausto, ¿no? Con esa sensibilidad periodística que usted tiene y el conocimiento de tantos años de café, porque realmente usted ha testimoniado eso a lo largo de buena parte de la historia de café. Me permito recordarle a la audiencia, ¿verdad?, que para que esas diferencias, que no compras allá en Nicaragua, compra en Vietnam, o si no compras en Vietnam, compra en Nicaragua, por decir los nombres que ellos mismos citan, ¿verdad? Hubo de 1962 a 1975, y luego posteriormente se interrumpió y volvió, y funcionó, ¿verdad? Muy bien, pues si no nos hubieran reeditado y replanteado los convenios. Las cuotas, cada país tiene su cuota, según su producción histórica. De repente se interrumpe el sistema de cuotas por diversas trampas que se van apareciendo en el camino, ¿verdad? Por la emergencia de países. En la época de las cuotas no estaba Vietnam, ni estaba con ese peso que tenía. Se volvió el segundo productor. Así es. De Brasil. Yo estuve en Vietnam, he estado varias veces en Vietnam, estudiando el fenómeno de Vietnam, ¿verdad?
De 100,000 toneladas métricas a 1,000,000 de toneladas métricas en 20 años. Es una proeza. Así es. En la parte sur de Vietnam, ¿verdad? Entonces, Vietnam emerge, pero así como Vietnam emerge, desaparece Angola, desaparece Costa de Marfil en África. Sí, grandes productores. Robusta, con producción de robusta. De robusta, sí. Australia, que no producía, produce. Papua New Guinea, ¿verdad? Emerge y emerge en otros países. Así es de dinámico el café, así ha sido a lo largo de toda su historia. Dinámico. Claro. Eso, la pertinencia de los convenios internacionales. Por eso es que conocerlos, por eso una diplomacia específica, ¿verdad? Claro. Que la hubo, ¿verdad? Pero desde 1901, cuando se crea la Bolsa del Café, Azúcar y Cacao de Nueva York, hace más de 100 años, se hizo precisamente para regular esos mercados, esas imperfecciones. Así se reconoce. Entonces, si tenemos una historia institucional, ¿por qué no conocerla bien y difundirla adecuadamente? Incluso hacer seminarios y cursos para ver cómo esa historia se desenvolvió y con qué instrumentos y cómo operaron los instrumentos y cómo fallaron, cómo acertaron, cómo hay que renovar. Entonces, no es la ocurrencia de un iluminado o de un grupo que dice que representa a los productores cuando realmente es un comercializador, ¿verdad? O grupos que son verdaderos vividores de los recursos del Estado que no llegan a los productores. Que la reacción sea en un momento darle directamente el dinero a los productores, ¿sí? Solo que hay que hacerlo con organización, con un criterio productivo, competitivo, innovador tecnológicamente, y sobre todo, y ante todo, de bienestar social para los productores y sus familias. Ahora, y cito cosas que no son cosas mías. No. Veamos lo más reciente de lo que dijo el Tatic, famoso obispo de San Cristóbal de las Casas. El Tatic, ¿verdad? En el llamado levantamiento de los zapatistas. ¿Qué dijo? Ahí lo tengo yo citado. Sí. Citado por él. Samuel Ruiz. Citado por él mismo. El problema que se presentó del levantamiento armado, ahí se debió, entre otras razones, pero una muy pesada, a la caída de los precios del café. Exactamente. Y más que a los precios, que son se rigen internacionalmente, ¿verdad? A el desequilibrio, a la inequidad en esa remuneración. Claro. La falta de organización productiva de los productores, ¿verdad? Y de los trabajadores del campo. Porque alguna vez el doctor Bravo, el secretario de Agricultura de México, ¿verdad? Famoso científico, dijo, es que los campesinos están organizados para votar, no para producir. Qué caray. Fue célebre su cita, ¿verdad? De ahí que nosotros en el INECAFé siempre buscamos la organización productiva de los trabajadores y de los productores, justamente, aunque suene redundante, productiva de los productores. Claro. Porque hay organizaciones que no son productivas, son parasitarias. Y ese es el nombre. Entonces, adecuado. Entonces, necesitamos organizarlos en escala que realmente sea competitiva y productiva. ¿Cómo se va a innovar, por ejemplo, por decir algo, ¿verdad? En los lomeríos de allá de lomeríos, igual que los nuestros, ¿verdad? Allá en Minas Gerais, en Brasil. Si hay pequeña escala para utilizar, por ejemplo, la cosecha mecánica, cuando hay escasez de mano de obra para cosechar, cosa que está ocurriendo. Entonces, pues solo con escala. Tenemos que darle la escala. Y de ahí es que viene la propuesta adecuada de la llamada comunidad cafetalera, ¿verdad?
de policultivos no competitivos en los mismos ecosistemas, para que se apoyen. Y ahí viene todo un análisis que hizo el INIFAC y otros organismos, otras universidades. Estamos en práctica. Más sin organización, realmente organización productiva, no vamos a ponerlo en práctica. Claro. Si no tenemos la escala productiva, tampoco. Claro. Y de ahí mismo se deriva lo que siempre preguntan, es que no hay dinero, ¿verdad? Se quejan. Así es. Que ya lo dijimos, del mismo pueblo salen las correas, uno valora el café y de ahí sale el dinero mediante un sistema de que, y eso hay historia para ello. Claro. Historia, lo podemos probar. Un esquema de almacenes de depósito, que con el certificado de que ahí está el café y tiene la calidad, ¿verdad? Esa sea la garantía de los créditos. Claro. Comercio más equitativo. Eso ya está probado. Y no es que lo hayamos hecho aquí en México solamente. También se hizo allá en Kenia. Ahí hay ojalá lo podamos pasar, nos den la autorización, una videoconferencia sobre la bolsa de Etiopía, la bolsa del café de Etiopía. Lo vamos a buscar. La Organización Internacional del Café nos tocó financiar los estudios por esa bolsa de África Oriental, ¿verdad? Kenia comparte una experiencia de Kenia. Tanzania, Etiopía, creo que Uganda, y algunos. Así es. Pues sí, don Fausto, definitivamente la organización gremial de los productores, muy importante, que, vamos, ha habido intentos, algunos en mantenerse en pequeños grupos, organizaciones, y que han sido algunas muy exitosas, don Fausto, también, pero pues como usted dice, también hay otras que son, que nacen por otros intereses, menos por el de organizar al productor y defender al productor. Afortunadamente, las que siguen, don Fausto, trabajando, son organizaciones exitosas que podemos mencionar algunas de Chiapas y de Oaxaca, de Veracruz, de Puebla, ¿por qué no, verdad? Ahí hay un grupo. Usted lo conoce muy bien. Sí, hay organizaciones muy, muy exitosas que han llegado ya al consumidor también con sus cafeterías, que no han tenido el temor de enfrentarse a grandes monstruos, ¿verdad? De cadenas de cafeterías y se han puesto al nivel también, don Fausto, ¿no? Con muy buenos locales, bien puestas las cafeterías, ¿verdad? También igual que la mejor del mundo, ¿no? Así. Yo creo que ese punto de la organización tenemos que reiterarlo, don Fausto, y ahora que también se están haciendo análisis sobre la creación de una institución, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, pues que tomen en cuenta estos puntos, don Fausto, no estará mal, porque es la esencia de lo que lleva al éxito a países como Colombia con su federación, a Costa Rica con su Instituto de Café de Costa Rica, y vamos, Guatemala con Anacafé, ¿verdad? Que también es una institución muy seria y que ha dado excelentes resultados para los productores de café. Ya no le digo Honduras, que se hizo una potencia productora de la noche a la mañana, ¿no? Con un pequeño territorio, ¿no? Unas cuantas hectáreas que podemos meter Honduras en Chiapas y le queda grande todavía Chiapas, ¿no? En la extensión. Y yo creo que eso pues, nos demuestra que algo estamos haciendo mal, don Fausto, ¿no? Porque no alcanzamos a rebasar los límites de los 5 millones y medio de sacos de producción. Y nos pasaremos un buen rato. Exactamente. Entonces, muy interesante, don Fausto. Yo creo que la comunidad cafetalera
tomará estas recomendaciones viniendo de quien viene, una gente con toda la experiencia como usted la tiene y que definitivamente cada vez que vierte un pensamiento, una idea, es para enriquecer al sector, no, nunca para menospreciarlo ni depreciarlo, ¿no? Al contrario, para hacerlo mejor y más grande. Así es, don Fausto. Pues si quiere abundar en algo más, don Fausto, por favor. Pues mire, el tema es amplio. Amplio, muy amplio. Así es, muy amplio. Hay que también repetirlo, el efecto de ir creando la conciencia. Claro, sí. La conciencia, la cultura. Exacto. El manejo gerencial, geopolítico, económico de esta actividad tan importante. Así es. Es una riqueza extraviada que debemos reencontrar. Así es. El horizonte para México es amplio y el horizonte para el mundo en términos de consumo también es amplio, ¿verdad? Así y así como ha habido y hay momentos de escasez, también hay momentos de abundancia. De abundancia. Todo eso incide en los precios. Precisamente para eso son los llamados mercados organizados, ¿verdad? Cuando se habla de bolsas, a veces la gente no tiene la idea completa de lo que es una bolsa. Por eso nosotros preferimos llamarlo, ahí lo decimos en la carta, un mercado organizado de actuales y de futuros, con opciones y otros instrumentos financieros que permitan darle liquidez al mercado y hacer equitativa la remuneración. Y cabemos todos. Claro, sí. De equidad. Esa es la sustentabilidad económica de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Claro. Ahora bien, eso tiene que sustanciarse con instrumentos funcionales. Para eso los convenios internacionales. Y a la gente que no quiere eso es a la que le convienen los pequeñitos, convenios aislados. Hay muchos años de historia que prueban la necesidad de convenios que sean auténticamente internacionales, donde compramos todos. Y si Vietnam produce un tipo de café y Nicaragua produce otro tipo de café, para todos hay lugar, sí, y solo sí, hay una distribución equitativa y instrumentos funcionales a la luz de la propia historia, de lo que funcionó, de lo que no funcionó para corregirlo, de lo que funcionó para repetirlo, y de nuevos instrumentos. Ahora tienen las nuevas monedas electrónicas y los nuevos sistemas que ya están en la discusión mundial. ¿Por qué nos vamos a quedar atrasados en esas concepciones? Si tenemos una gran comunidad académica, si tenemos mucha experiencia, un horizonte, gente, nosotros mismos nos tenemos a nosotros. ¿Por qué nos vamos a fracasar antes de hacer el intento de innovar? Precursores. Así es. El Convenio de México, ¿verdad? Así es. Y podemos podemos recuperar nuestro liderazgo, pero no liderazgo grillo, no, el liderazgo de producción. Innovador, ¿verdad? Y sí tenemos a la gente que se ha preparado para ello. Así es. Así es. Don Fausto, pues el tiempo como siempre nos gana, ¿verdad? Tendremos oportunidad de seguir tocando este tema y repito nuevamente, a veces con esta dinámica de información pareciera ser que si no lo mencionamos hoy y mañana se olvida después y a dormir en el sueño de los justos, ¿verdad? Este tipo de ideas. O de los injustos, exactamente. Pero pues, le agradezco mucho, don Fausto. Nos vemos la próxima semana, ¿sí? Con otro tema interesante de café. Gracias, don Juan. Gracias a usted. Que tenga buena tarde. Y a toda la gente que nos sigue, pues le recomendamos un análisis muy, muy, muy concienzudo de todo lo que se vierte en estas charlas. Muchas gracias.